trabajo y... Bien, de vuelta con ustedes, unas 53 minutos de la tarde, última parte de nuestro espacio este martes 10 de mayo, hablando del acoso escolar y de estos casos que en los últimos días han trascendido en nuestro país, que ha fijado posición el Estado venezolano. El Ministerio Público también ha anunciado una serie de vinculaciones y por supuesto también señalamientos hacia la directora de una institución de educación en el Estado Bolívar, uno de los casos más sonados, podríamos decir, de las últimas semanas, pero hablamos de un fenómeno en términos generales que no solamente afecta a Venezuela, sino, por supuesto, a, pudiéramos decir, todo el mundo, porque Estados Unidos también es un país que tiene serios temas de acoso escolar, donde hemos visto masacres que son consecuencia precisamente del bullying, del acoso escolar, y situaciones que se viven en cualquier país del mundo y que, por supuesto, ameritan una evaluación de todos los actores, y las instituciones educativas son principales actores en todo esto. Fausto Romeo precisamente es parte de esa comunidad desde el punto de vista de las autoridades en el sector educativo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, ANDIEP. La responsabilidad de las escuelas es compartida en este sentido, lo conversábamos también antes de la pausa. ¿Cómo esto afecta a la comunidad? Porque entendemos que la LOPNA establece una serie de pasos que, en particular con lo que ocurrió en el Estado Bolívar, parecen, según denuncian las representaciones de las instituciones educativas, no se cumplen. ¿Cómo puede afectar la vida académica, la vida escolar, este tipo de hechos que en un contexto además donde la profesión docente, que es una profesión respetada en todos los lugares del mundo, pero lamentablemente en nuestro país es una denuncia del gremio, no tiene una remuneración acorde a lo que significa? Totalmente, es así. Fíjate que en Venezuela nosotros hemos anunciado que hay un déficit de 350.000 docentes, cuidado si no va más allá la cifra, porque con el inicio de clases se están haciendo conteos todavía y creo que las cuentas todavía no cuadran, pero digamos que los 350.000 docentes que faltan, ¿quién va a querer, quién va a pretender inclusive de asumir un cargo de director? Alguien que tenga currículo. Por ejemplo, en el caso de esta profesora, ella viene a ser de directora de un pueblo, de una escuela de fe y alegría por allá en el Amazonas, con el Estado Bolívar, algo así, y ella se viene a la ciudad, a Puerto Ordaz, y asume el cargo. Bueno, yo creo que ya más nadie va a querer asumir por el simple hecho que sea director. La ley de educación, la ley orgánica de educación establece que la máxima autoridad representante del colegio es el directivo, el director que asume eso, el director docente. Estamos de acuerdo, pero tampoco es por cada cosa que sucede, llámelo a la atención, llámelo, búsquelo para que indague qué ha pasado, cuál fue el procedimiento, pero no a la buena y la primera, inclusive te voy a llevar y te voy a imputar y ya con eso soluciono. Entonces, aquí hay algo que hay que revisarlo bastante bien con esto. El sistema de la educación en general, el sistema educativo de Venezuela, primero está muy maltratado. Ya hay la escuela de educación, no hay quien quiera estudiarlo. Segundo, si aquellos que están estudiando ven ese horizonte de un mal sueldo o un mal remuneración o beneficio que pueda dar, bueno, ya te deja también otro rastre que decir, bueno, mira, me gradúo de educación, pero no voy a dar clase, me voy a otra área. Tercero, si luego que estoy ahí en una institución con todo el amor y cariño que tengo para dar clases, me veo involucrado, no como director, porque el tema no es que sea el director, porque imagínate que pase algo de esto en un salón de clases y entonces la fiscalía, un tribunal, llame a ese maestro de escuela y lo lleve a un tribunal, y esto porque fue sonado, inclusive en los tribunales que se presentó esta directora, asistieron una gran cantidad de padres y representantes de esa institución, así como todos los directivos de los colegios privados que se presentaron al tribunal. O sea, hubo una manifestación de apoyo, pero si llegara a suceder algo que no es mediático, quedan imputados, quedan presos, le dictan alguna sentencia y realmente ¿dónde está el correctivo? Aquí hay algo que se tiene que poner muy en claro en esto, es que hay mucho trabajo por hacer, estamos de acuerdo, pero no es por una ley que se tenga que llevar adelante tal como se está pretendiendo de hacer. Nosotros queremos impulsar los reglamentos, queremos impulsar todas las mejoras que se deben hacer. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tiene que formarse y formar más defensores. No existen defensores educativos, o sea, los pocos defensores educativos que deberían estar, al menos uno por cada municipio, es decir, 335 defensores, no los cubren, no los hay para
atender todo lo que son la población estudiantil o las instituciones educativas. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una ley y que inclusive dentro de su principio básico está que no va a tener un presupuesto, entonces es nada más para sacarte la hoja en blanco y decirte, mira, tú incumpliste aquí, ahora te voy a aplicar el código penal o te voy a aplicar el código de algún otro que te vaya a penalizar para llevarte a una cárcel, para llevarte preso. O sea, nosotros tenemos que estar bien claro y presente de que es un hecho muy grave y lamentable lo que se quiera llevar y se lo pretenden llevarse con todo el tema de lo que significa este proyecto de ley de convivencia escolar. Bien, también pudiera pensar a alguien que esté sintonizando, pero es que la escuela tiene que formar a los jóvenes, es trabajo de las escuelas, es trabajo de las instituciones de educación atacar esto. ¿Qué pasa con el hogar? ¿Qué pasa con lo que pueda ocurrir en casa y que también de alguna forma es parte de la responsabilidad para evitar este tipo de hechos? Claro, eso también es una parte que nosotros debemos entender que la familia, no las familias, porque hay que entender, conceptualizarlo muy bien. El joven tiene a su papá, a su mamá, a sus hermanos, sus tíos, todo el contexto que tiene de la familia tiene que ayudarse. Pero también está la ayuda profesional, psicológica o psiquiátrica o de educación en especial. O sea, hay muchos elementos que están aquí porque la parte que agreden a los jóvenes en muchos casos tienen algunos problemas de conducta inclusive. Entonces, esto es algo que tenemos que saber compartir entre todos. O sea, yo he visto inclusive las campañas que se están haciendo en otros países. En España yo vi una campaña muy buena, el Atlético de Madrid, que hizo una campaña en contra del bullying y que es un equipo de fútbol. O sea, no es ni siquiera una empresa privada que está haciendo, sino que allí es donde tendríamos que ir más profundizar. Y eso lo refiere la LOBNA, no es que hace falta sacar una ley para hacer una campaña mediática para que se pueda combatir todo eso. A los jóvenes hay que orientarlos, a los jóvenes, a los estudiantes, a los menores, hay que saberlos acompañar e inclusive impulsarlo y a profesionalizar más la parte de la defensoría educativa, porque yo conozco defensores educativos que se han leído la LOBNA, pero no lo han hecho ni siquiera un diplomado, no han hecho un curso, una profesionalización en sí mismo sobre los derechos de los niños. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que estar y saber y entender las normas de convivencia que tenemos en nuestras escuelas. O sea, la norma de convivencia es algo que realmente se revisa a profundidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Va a haber choques entre lo que tenemos, una norma de convivencia, que ya lo planteamos, versus una ley que se está aprobando a las puertas ya de la Asamblea Nacional, contra una ley orgánica de educación, y le añadimos todavía la ley de la LOBNA que tenemos todo eso. Es una mezcolanza, una ensalada que después no vamos a conseguir ni siquiera como para echarle la sazón y saborear después de dónde va a estar el producto de lo bueno, no el producto de lo sancionatorio. Eso es el llamado de atención que nosotros queremos dar, que realmente esperemos que los diputados de la Asamblea Nacional puedan recoger ese anteproyecto y más bien abocarse a tener el Consejo de Protección, un trabajo de profundidad conjuntamente con todo lo que pueda ser un buen reglamento, porque adolece de muchos reglamentos esa LOBNA que está allí. O sea, si compras ahorita una LOBNA, yo los invito a los que nos están viendo, salgan a comprarse una ley de orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes y van a ver una cantidad de artículos en blanco. No piense que fue el mal impresa esa LOBNA, no, es que se derogaron esos artículos y para no modificar la sumatoria de lo demás, bueno, se quedó en blanco esos artículos. Bueno, allí también nosotros tenemos cómo mejorar y a lo mejor es el momento, luego del año 1999 y las dos reformas que han sucedido en la última, por cierto, cuando se aprueba que los jóvenes de mayores de 14 años ya cumplen una condena como un adulto, inclusive hasta por 10 años, antes era un joven de 17 años, 11 meses y 29 días, cometía un crimen y bueno, y tenía una condena muy leve que inclusive no era ni siquiera de 5 años, pero aquí al fin y al cabo hay que ver cómo se corrige eso, cuál es la parte educativa que se tiene que dar y cuál es el aliciente de la parte propiamente del acompañamiento conjuntamente con la familia, que es el que tiene que involucrarse con este tema muy grave. Yo vi un caso muy grave en los Estados Unidos recientemente, ahora cuando comenzaron las clases escolares, un joven que agredió a otro, la madre
fue y agredió al muchacho y bueno, y la consecuencia fue que el padre del otro vino y atropelló. O sea, que hay unas cadenas que pueden suceder, porque en Estados Unidos inclusive son cosas bastante agresivas, pero también los hay en otros países. Hay casos de masacres en Estados Unidos. Totalmente, ¿no? Que se llevan, o el caso del Perú, que el joven, me llegué tarde y tú me estás anotando y bueno, yo te voy a asfixiar. Yo no creo que ni siquiera sea algo de xenofobia, sino nada más por decir que tú me estás anotando una lista que después me pueda perjudicar. Oye, ¿dónde está realmente el contexto de poder nosotros llevar en la forma bien armoniosa, de paz, de familia, de hogar, de educación, de escuela, donde todos podamos participar e inclusive, como dice la Ley Orgánica de Educación, están involucrados los medios de comunicación. Los medios de comunicación son partes elementales para la formación y educación de la ciudadanía, del ciudadano del mañana en Venezuela. Y de precisamente brindar espacios para hablar de estos temas desde el punto de vista constructivo. Y aquí queda un largo camino para que este proyecto además vea una sanción. Falta una consulta pública. ¿Están dispuestos a participar en consulta pública, a plantear todas estas? Sí, desde la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional nos han estado llamando, conversando. La próxima semana vamos a tener una consulta pública. Yo voy a propusar de hacer algo más amplio, inclusive donde participen los estudiantes. Los estudiantes tienen que ser parte fundamental, los padres y representantes de esta consulta. Esa es una consulta que no puede quedar solamente en un contexto de una escuela, de una tendencia política, ideológica, y después, bueno, sí, fue aprobado y fue consultado y después nos vamos para allá, igual como quedó la ley del estudiante, que al fin y al cabo yo la he leído y no veo el motivo al cual para sacar una ley cuando eso puede estar contextualizado dentro del reglamento de la Ley Orgánica de Educación. La Ley Orgánica de Educación en sí mismo refiere a 18 nuevas leyes y reglamentos. Bueno, de esa misma solamente está la ley de universidades y la ley del deporte. Faltan muchísimos más, pero la que están sacando ahora ni siquiera se menciona nada a lo que se refiere a la Ley Orgánica de Educación. Es decir, que aquí el tema que la Asamblea Nacional esté trabajando por el simple hecho de sacar unas leyes, muy bien, porque hagan su trabajo para que cumplan con su función de legislativo, pero no por esto tendremos que sacar leyes que solamente para satisfacer el momento o alguna situación que realmente acontece en el país en estas situaciones tan adversas y que lamentamos mucho la violencia que debe ser combatida. Que debe ser rechazada desde cualquier instancia, sea violencia física, violencia verbal, tiene que ser rechazada. Fausto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Fausto Romeo, presidente de ANDIEP con nosotros, y nosotros con esto también finalizamos nuestro espacio. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde a través de la señal de Canal I.